Tengo una pregunta para ti. ¿En qué gastarías 5.000 millones de dólares? ¿En un coche? ¿En un yate y en un enorme castillo? Escribe en los comentarios, no seas tímido. Vale, pero ¿qué comprarías si vivieras en el siglo XIX? Se ha vuelto más difícil, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿cómo conseguir estos 5 millones de dólares? En octubre de 1822, Gregor MacGregor, príncipe de Pollais, un verdadero paraíso en la tierra, anunció que estaba dispuesto a compartir sus riquezas con cualquiera a cambio de una pequeña suma. Habían muchísimas personas que estaban dispuestas a cruzar el océano en busca de una vida mejor. Pero también había un problema. Este territorio nunca ha existido. Probablemente nunca hayáis oído hablar de un territorio llamado Pollais. Era un poco más grande que Gales y supuestamente tan fértil que daba 3 cosechas de maíz al año. El agua local podía saciar cualquier sed y había pepitas de oro en el fondo de los arroyos y ríos. Allá crecía fruta, había caza, era un verdadero paraíso. Lo único que le faltaba a este increíble país era la presencia de inversores y colonos que pudieran utilizar sus recursos. ¿Quién podría rechazar una oferta así, especialmente en el siglo XIX? Es cierto que el viaje era de Escocia a Centroamérica, pero cualquiera toleraría un largo viaje para llegar al paraíso. El exmilitar Gregor MacGregor había lanzado toda una campaña publicitaria de su país. Concedía entrevistas, componía canciones e incluso aconsejaba a todo el mundo a leer una guía bastante grande sobre los Pollais. El guía estaba compilada por estimado Thomas Strangeways. Por supuesto, ese hombre tampoco existía, y fue MacGregor quien escribió la guía, pero funcionó de todos modos. Tanta gente quiso venir que esa inversión le reportó a MacGregor un total de 4.800 millones de dólares en dinero actual. Una cantidad enorme. Pero cuando los primeros 250 colonos llegaron al lugar, no había nada. Quiero decir, literalmente, porque Pollais solo existía en la rica imaginación de MacGregor. En realidad, atrajo a inversores y colonos a una parte desierta de Honduras y pronto la gente empezó a perecer. Menos de 50 sobrevivieron. Fueron rescatados por un barco que pasaba por allí, y la Armada Británica tuvo entonces que atrapar al resto de los barcos de la expedición y devolverlos a medio camino a Pollais. ¿Y qué le pasó a MacGregor? Escapó a Francia, donde empezó a promocionar de nuevo su país inventado. Y otra vez encontró a su público. Este tipo realmente creía en el éxito. Es bueno que las autoridades francesas comenzaran a sospechar algo. Pero eso no detuvo a MacGregor. Finalmente se trasladó a Venezuela, obtuvo la ciudadanía, el rango de general y se convirtió en un miembro muy respetado de la sociedad. Y nadie le dijo nada. Han pasado 200 años desde entonces, pero las personas de acción siguen ideando todo tipo de planes para ganar dinero. Y al hacerlo eluden la ley, por supuesto. En 2015, unos contrabandistas intentaron pasar un gran cargamento de cigarrillos por la frontera, escondiéndolos dentro de los árboles. ¿Árboles? ¿En serio? Los troncos estaban huecos y llenos de paquetes de cigarrillos y sus bordes estaban cubiertos para que nadie se diera cuenta. Pero los guardias fronterizos sospecharon algo de todos modos. En total, encontraron 25.000 paquetes de cigarrillos escondidos en 27 toneladas de madera. 55 troncos de árboles resultaron ser falsos. Y sabes, es genial. Es muy malo, nadie tiene que hacerlo, pero sigue siendo genial a su manera. ¿Quién inventará un esquema así? Entonces pensé, ¿cómo es que personas muy inteligentes que podrían tener éxito en diversas industrias eligen el camino de la criminalidad? ¿Por qué un hombre que es capaz de, no sé, construir una nave espacial y enviar a la humanidad a Marte, roba chocolates? Resulta que hay una explicación científica. Steve encontró una hipótesis. Si es verdadera, entonces la gente con un coeficiente intelectual demasiado alto no puede soportar la presión la presión de genio. Y dado que estas mismas partes del cerebro ayudan a las personas a controlar sus impulsos y a tomar decisiones, la inteligencia elevada conduce a la delincuencia. El cerebro no tiene suficiente para poder hacer todo a la vez. Pero hay delincuentes de todas las formas y tamaños. Algunos se convierten en los genios criminales porque no pueden manejar su inteligencia. Y otros... Bueno, uno se puso una bolsa en la cabeza. En 2015, Christopher Batman decidió robar un hotel durante el festival anual e incluso pensó en una forma de esconderse de las cámaras de seguridad. Se puso una bolsa, aunque no pensó que la máscara debería tener agujeros para los ojos. No. Y luego se quitó la bolsa de la cabeza, y lo hizo justo debajo de la cámara. Lo encontraron muy rápido.
Vale. Hoy hablamos de planes criminales geniales, así que dejemos al tipo con la bolsa y regresemos a París de 1925. Fue entonces cuando Victor Lustig leyó un artículo en un periódico sobre lo caro y difícil que era mantener la Torre Eiffel, y decidió utilizar esa información en su beneficio. Encontró a un empresario no muy inteligente, André Poisson, y lo convenció de que era un funcionario que podía, por un gran soborno, venderle la Torre Eiffel. Sí, no era nada sospechoso. Poisson pensó que era un buen negocio. Le dijo a Lustig el dinero para la torre y el soborno, y cuando se dio cuenta de que Lustig le había engañado, era demasiado tarde. El estafador había huido a Austria. Sin embargo, el empresario estaba demasiado avergonzado para denunciarlo a la policía. Así que Lustig volvió a París para vender la torre otra vez. Vaya. La segunda vez el esquema no funcionó, así que el ladrón huyó a los Estados Unidos, pero ni siquiera allí se quedó de brazos cruzados, sino que acudió al famoso Al Capone para estafarlo también. ¿Puedes ver el riesgo que conlleva? Pero Lustig sabía lo que hacía. Pidió al gángster que invirtiera $50.000 en un plan fraudulento y luego guardó el dinero en una caja fuerte durante 2 meses antes de devolverlo. Lustig explicó que el trato no funcionó. Capone tuvo la impresión de que estaba tratando con un hombre honesto. Solo faltaba el toque final. Lustig se quejó de que se había quedado en la miseria porque el trato había salido mal y convenció al famoso criminal prestarle $5.000. Y sí, engañar a la gente es malo de cualquier manera, pero este tipo estafó a Al Capone y sobrevivió. De hecho, mantenerse vivo mientras se lleva a cabo una operación ingeniosa puede ser tan difícil como no ser atrapado por la policía, e incluso sin la participación de gángsters. Pero hubo un hombre que consiguió eludir la justicia incluso después de secuestrar un avión. Dan Cooper, aunque por supuesto este no era su verdadero nombre. Robó un Boeing 727 en el espacio aéreo de Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. El secuestrador exigió un rescate de $200.000, lo que equivale a unos $1.278.000 de hoy. Y cuando se cobró el dinero, dejó marchar a los pasajeros y ordenó a los pilotos que le llevaran a Nevada. Pero a mitad de camino, el criminal se llevó toda la cantidad y se lanzó en paracaídas. Y desapareció. El FBI ha estado investigando este caso activamente durante 45 años después del secuestro del avión, pero no ha logrado siquiera establecer la verdadera identidad del secuestrador. El crimen sigue siendo el único caso de piratería aérea sin resolver de la historia. Y hay que admitir que era una manera espectacular de escapar de la justicia. Nunca he oído hablar de nada parecido. Aunque antes había otra opción en la Edad Media, que por alguna razón me gusta mucho. Me gusta la idea que se le ocurrió a la gente. Se llamaba el derecho de asilo. Las iglesias, los monasterios y sus terrenos se consideraban lugares sagrados donde cualquiera podía refugiarse. Bueno, casi cualquiera. Y no podía ser entregado a las autoridades, a menos que el criminal tuviera que ser ejecutado. La violación del derecho de asilo se consideraba algo terrible y era condenada por la iglesia. Obvio que en la Edad Media eso no era nada bueno. Pues, puedo entender por qué se inventó el derecho de asilo. No había aviones en ese entonces. Tal vez pienses que este vídeo resulta ser un poco raro. Hasta ahora no apareció ni un solo animal, pero también a veces están implicados en tramas delictivas, y no me refiero a una venta ilegal. Por ejemplo, los reclusos de la prisión de Arapiraca han adiestrado a un gato para que les traiga a escondidas teléfonos móviles y herramientas para cavar túneles. ¿A un gato? ¿Cómo no se fue por su cuenta a algún lugar? Es cierto que el gato fue finalmente apresado al entrar en las puertas de la prisión y todas las herramientas fueron confiscadas. Otro ejemplo son las palomas que se utilizaban para el contrabando de teléfonos móviles, que por cierto también pasó en Brasil. Los pájaros se criaban dentro de la prisión y salían de ella sin ser detectados, solo para darles partes de teléfonos móviles y liberarlas en el futuro. Las palomas están diseñadas de tal manera que siempre vuelan a casa y no les importa en absoluto lo que tienen que llevar. Pero en una situación así, ¿cómo se puede saber a quién pertenece el animal? No va a testificar, no va a hablar durante el interrogatorio. ¿O es posible obtener alguna información? En los últimos años, el pelo, la sangre, la saliva y otros fluidos corporales de perros, gatos y aves han ayudado a resolver varios delitos en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, el pelo de gato que indicó directamente que el agresor estaba en la casa de su víctima, o la cacatúa que hirió al asesino y le hizo dejar rastros de ADN en el interruptor de la luz. Tal vez si se hace una investigación de este tipo, se pueda averiguar a quién de esos presos de la cárcel brasileña pertenecía el gato ladrón. Excepto que son 263 personas. De todas formas, dudo que alguien se esfuerce por todo eso. Por cierto, mientras Steve buscaba información sobre los crímenes, el ADN de los animales y otras cosas por el estilo, encontró información sobre los dispositivos de escucha en las cucarachas. A lo largo de la historia, los micrófonos se han plantado en gatos, conejos, cobayas, ratas, ratones, mapaches, ardillas, pero no esperaba que eso pasaba con las cucarachas también. Imagínate, un criminal absolutamente genial está elaborando su plan en un lugar de alto secreto, en un búnker.
y está seguro de que nadie le escuchará. Mientras tanto, hay una cucaracha en la esquina que está pasando todos los datos a la policía. Y si esto te parece una tontería de película de espías, ¿qué vas a decir sobre el hecho de que un mafioso fuera atrapado gracias a Google Maps? Un jefe de la mafia italiana que llevaba décadas escondiéndose fue detenido tras ser localizado en Google Maps. El mafioso fue identificado por una cicatriz en la barbilla. Luego las autoridades encontraron en Facebook el restaurante donde él trabajaba como chef, y luego lo detuvieron. El delincuente estaba muy sorprendido y preguntó: ¿cómo me han encontrado? Ni siquiera he llamado a mi familia en 10 años. ¿Y qué tal te parece atrapar a los delincuentes usando Pokémon Go? Suena absurdo. ¿Qué infractor de la ley querrá atrapar a un Pokémon raro en la estación de policía? No puede ser. Pero en varias ciudades a la vez, los policías publicaron mensajes en las redes sociales y al menos un delincuente fue detenido porque llegó a la comisaría jugando a Pokémon Go. Como se dice, no es estúpido si funciona. En comparación con estos métodos de captura de delincuentes, los sitios de citas ya parecen algo de la antigua escuela. Sin embargo, siguen siendo utilizados por la policía. En 2013, la policía creó una cuenta femenina en OkCupid para mantener correspondencia con un delincuente buscado y luego lo convenció a ir a una cita a ciegas. Solo que en lugar de una chica con falda roja, vinieron oficiales. Bueno, nunca puedes estar 100% seguro de con quién te estás comunicando en línea, pues los delincuentes dominaron la tecnología moderna tan bien como los policías, tal vez incluso mejor. Después de todo, no tienen otro trabajo. Así es como aprendieron a utilizar la minería criptomonedas maliciosa. Descargas un programa o simplemente entras en algún sitio web y sin saberlo, proporcionas tu ordenador a delincuentes y lo utilizan para ganar dinero. Así que si tu ordenador empieza a actuar de forma extraña, es algo en lo que tienes que pensar. ¡Hasta luego!